queremos encontrar la ecuación de la función dada usando la función seno o coseno. Construiremos la función en una de estas dos formas aquí, donde el valor absoluto de A es igual a la amplitud, 2pi dividido por B es el período, C afecta el desplazamiento vertical. Y D afecta el desplazamiento horizontal. Necesitamos comenzar enfocándonos en una pieza de la función que usaremos para construir nuestra ecuación. Y de nuevo podemos usar un coseno o un seno. Observe cómo nos enfocamos en esta parte de la curva. Podríamos construir la ecuación usando la función coseno ya que tenemos un valor de función máximo en lo que parece que x es igual a una mitad negativo. Pero en lugar de adivinar que este valor x es negativo una mitad, centrémonos en esta pieza de la curva que conocemos se asemeja a la función seno básica graficada aquí en rojo. Pero observe cómo el patrón es ligeramente diferente, la función seno básica comienza en la línea media, luego tiene un valor de función máximo después de la línea media, luego un mínimo y luego regresa a la línea media o una función seno transformada aquí comienza con una línea media con un desplazamiento horizontal, luego tenemos un valor de función mínimo, por lo que también tenemos una reflexión a través del eje X. Entonces, comencemos por determinar los valores de A, B, C y D. Bueno, observe cómo aquí la línea media es el eje X. Lo que significa que no hay desplazamiento vertical y, por lo tanto, C es igual a 0. Observe también que la distancia desde la línea media hasta el valor de función máximo o el valor de función mínimo es positivo 1, por lo que sabemos que la amplitud es positiva 1 pero nuevamente. Porque tenemos un valor de función mínimo aquí en lugar de un valor de función máximo como normalmente tenemos para la función seno básica, A no es positivo 1, A es negativo 1. Y observe que estamos comenzando en X es igual a un positivo, lo que significa que tenemos un desplazamiento horizontal hacia la derecha una unidad. Lo que significa que D es positivo 1, pero observe que nuestra ecuación aquí es en forma de X menos D. Entonces tendremos x menos 1 porque tenemos un desplazamiento horizontal de una unidad. Ahora lo último que necesitamos encontrar es el período para poder encontrar b, donde 2pi dividido por b es igual al período. Observe cómo no tenemos suficiente de la función graficada aquí a la derecha para determinar el período. Entonces usaremos la pieza de la izquierda. Observe cómo si comenzamos x es igual a 5 negativo aquí. Y terminamos en x igual a 1 tenemos un ciclo completo de donde se transforma la función seno y notamos como esta distancia horizontal es positivo 6. Lo que significa que 2pi dividido por b debe ser igual a positivo 6. Entonces 2pi dividido por b es igual a 6. Multiplicando ambos lados de la ecuación por b tenemos 2pi es igual a 6b dividiendo ambos lados. Por 6 tenemos b es igual a 2pi dividido por 6 o pi dividido por 3. Entonces, ahora que conocernos cada y b, ahora podemos escribir nuestra ecuación. Tendríamos que y es igual a como negativo 1. Por lo que podríamos escribir negativo 1 veces seno, o simplemente seno negativo de b que es pi más de 3 veces la cantidad de x menos d, entonces tenemos veces la cantidad de x menos 1 y luego c es 0. Entonces esta ecuación nos daría la gráfica de nuestra función azul. Espero que hayas encontrado esto útil. _889046253502